Domingo 33 del tiempo ordinario, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado, recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quitadle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echad afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Una salida y un regreso. Un largo viaje enmarca esta magnífica parábola de Jesús. No se aclara detalle alguno sobre el itinerario o la finalidad del recorrido. Solamente que ha transcurrido mucho tiempo y que ha regresado. Ese hombre nos dice al comienzo de la parábola que al salir de viaje, ¿no?, les confía sus bienes. Y después de largo tiempo vuelve. Solamente se nos señala esto, mucho tiempo y el retorno. En las proximidades del fin ya del año litúrgico, las lecturas bíblicas nos van introduciendo cada vez con mayor fuerza en ese misterio de la parusía, de la segunda venida de Cristo. Toda la historia se encuentra enmarcada en ese lapso prolongado de tiempo. Tal vez podríamos entender con mayor precisión el tiempo entre la primera y la segunda venida, cuando nuestro Señor nos ha regalado sus dones, los dones de salvación obtenidos en la cruz. Dones que están llamados a producir frutos de buenas obras, frutos de vida eterna. San Pedro, respondiendo a una peligrosa tendencia acerca del retorno de Cristo, nos ofrece el motivo de esta dilatada espera. Esto lo dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Responde a esta tendencia, a esta preocupación, a esta tentación de que Dios tarda en cumplir. Y nos dice allí San Pedro, el Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Este lapso de tiempo, ¿qué sentido tiene? Es un sentido de misericordia, de espera, de oportunidad de conversión. También los siglos que precedieron
a su primera venida están implicados en este viaje. Más precisamente, entre la primera y la segunda venida, el sentido de la parábola. Pero no se excluyen todos los tiempos, no se excluye la historia entera. Porque en la creación, Dios, dando el ser a lo que no era, embelleció todas las cosas, haciendo brillar la luz en medio de las tinieblas. Uno de los signos más sugestivos de la redención. Como escribe San Juan, en el comienzo de su Evangelio, por el Verbo fueron hechas todas las cosas, y sin Él no se hizo nada de todo cuanto existe. En la creación misma ya están contenidos esos talentos, esos bienes preciosos que el Señor le confirió al hombre para que participara de su obra creadora, continuando siempre el embellecimiento del mundo, contribuyendo a su armonía, a su perfección. Realidades en primer lugar del orden espiritual, en primer lugar. Sin embargo, el pecado hizo su nefasta obra y enterró los talentos. No les hizo producir fruto. Seducidos por el demonio, nuestros primeros padres iniciaron la triste historia de una humanidad que ve a Dios como un mal. Lo tenemos acá en la respuesta del tercer servidor. Le viene a decir al Señor que es malo, que es injusto, que su proceder es arbitrario, que es contradictorio, que es un mal. Un cercenador de libertades, uno que coarta supuestas autonomías liberadoras. Así el demonio hace ver a nuestros primeros padres la imagen divina. Esto está presente en el tercer servidor, porque es ese don, ese talento, en cierto modo simboliza el corazón del hombre, simboliza al hombre mismo, la vida humana. Cuando Jesús pronuncie esa otra parábola, la del tesoro escondido, es Él quien nos busca y da su propia vida, derrama su propia sangre para escondernos en su corazón, para que allí aguardemos la manifestación plena de la redención, para que en su corazón, en su presencia, esperemos el retorno del viaje con mayúsculas. Solo allí podremos producir frutos. Separados de Él nada podemos, nada somos. Este enterramiento del talento nos hace acordar también en el Génesis cuando el hombre se esconde de la presencia de Dios, se oculta, no desea salir de ese lugar sombrío en el cual se encuentra. Pero la parábola nos dice algo más, porque alude también a lo definitivo, a ese tesoro, a esos talentos que dieron fruto, a esas almas que aceptaron la misericordia, que valoraron la gracia redentora. El Señor les dice que a partir de allí entrarán a participar del gozo eterno. En cambio, el corazón endurecido, que no ha querido abrirse a la misericordia, que se ha resistido a salir de las tinieblas, esas tinieblas se volverán también eternas. El hombre se va volviendo parecido a lo que ama. Si ama la luz, se vuelve luz. Si ama las tinieblas, se vuelve tinieblas. Lo que no se recibe, se pierde. Lo que se valora y se hace producir fruto, se acrecienta. Nos dice al final de la parábola el Señor: quitadle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará, al que no tiene se le quitará. No es una cuestión material, es una cuestión espiritual. El que quiere, el que tiene, el que quiere tener, el que le interesa el talento y lo hace producir fruto, se le dará más. Al que no tiene, es decir, al que no quiere tener, al que no quiere hacerle producir fruto, lo perderá. Es tiempo de misericordia entonces, tal como lo señalábamos citando a San Pedro, pero es un tiempo que tiene un punto final en la espera de la conversión. La historia concluye, nuestra vida humana concreta concluye, pero también la historia concluye y debe ser nuestro mayor anhelo escuchar también esas palabras de gracia: entra al gozo de tu Señor, y poder entrar
por la misericordia de Dios en la gloria eterna, para alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.